Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Ay, mis queridas amigas, tomad asiento y agarraos fuerte a la silla, o mejor, a vuestro sofá favorito, porque lo que os tengo que contar hoy es de esas historias que te hielan la sangre primero y luego te hacen saltar de alegría. ¿Qué montaña rusa de emociones estamos viviendo con nuestro querido Can Yaman, madre mía? Si pensabais que lo habíais visto todo en el mundo del corazón, esperad a escuchar esto, porque la envidia es muy mala, pero el karma, mis amores, el karma es maravilloso y pone a cada uno en su sitio. Vamos a empezar por la parte fea, porque hay que quitarse el mal sabor de boca rápido para luego celebrar. Fijaos en lo que ha pasado estos días en Turquía. Es que no tienen vergüenza. Resulta que, mientras nuestro niño no hace más que trabajar y llevar el nombre de su país por todo el mundo, la prensa de allí, o mejor dicho, ciertos periodistas, con muy mala intención, decidieron orquestar una campaña de desprestigio brutal contra él. De repente, abrías los periódicos o ponías la televisión turca y, ¿qué te encontrabas? Titulares espantosos, mentiras podridas diciendo que Can había sido detenido, que si la policía lo había pillado con sustancias ilícitas, que si había un escándalo de drogas. Una barbaridad. Imaginaos el susto de las fans, el disgusto de su familia y, por supuesto, el dolor de él. Han intentado manchar su imagen de la forma más sucia posible, inventándose una detención que nunca existió y un delito que solo estaba en la imaginación retorcida de quienes le tienen envidia. Pero, ay amigas, las mentiras tienen las patas muy cortas, y más cuando te enfrentas a un hombre íntegro como Can Yaman. Él no se escondió. Al contrario, con esa valentía que le caracteriza, se fue directo a hacerse las pruebas pertinentes. ¿Y sabéis qué pasó? Pues lo que todas nosotras ya sabíamos, que el resultado fue negativo, limpio como una patena. No había nada. Todo era una invención cruel para hundirlo. Y ahí es donde sale el carácter de Can, ese que tanto nos gusta. No se quedó callado llorando en un rincón. ¿Qué va? Amenazó con demandar a todos y cada uno de los medios que habían soltado esa basura. Les dijo que se verían en los tribunales. ¿Y qué creéis que pasó entonces? Pues que a los valientes mentirosos les entraron los temblores. En cuanto vieron que Can iba en serio y que tenía las pruebas de su inocencia en la mano, empezaron a recular. Ha sido un espectáculo ver cómo, uno tras otro, esos canales y periódicos han tenido que tragarse sus palabras. Han empezado a publicar disculpas, a rectificar las noticias y a pedir perdón públicamente. Es vergonzoso que tengan que llegar a esto, pero al menos la verdad ha salido a la luz. Y nuestro Can, que es un caballero de los pies a la cabeza, ha tenido la elegancia de compartir en sus historias de Instagram esas rectificaciones, dándoles las gracias por corregir el error. Fijaos qué clase tiene, agradeciendo que digan la verdad después de haberle calumniado. Eso solo lo hace un grande. Pero ahora, queridas mías, respirad hondo porque pasamos de la oscuridad a la luz más brillante. Mientras en su propio país algunos intentaban cortarle las alas, Italia le ha puesto una corona de rey. Agarraos porque esto es histórico. Es la noticia del año, que digo del año, de la década. Resulta que la televisión estatal italiana, la RAI, ha soltado el bombazo en su telediario de máxima audiencia. Nuestro Can Yaman ha sido elegido para presentar, nada más y nada menos, que la noche de apertura del Festival de Sanremo 2026. Que no es cualquier cosa. Estamos hablando del festival de música más antiguo y prestigioso de Europa, el evento que paraliza Italia entera. Y allí estará él, en el mítico Teatro Ariston, no como invitado, no como espectador, sino como copresentador. Es que se me pone la piel de gallina solo de pensarlo. Va a estar compartiendo escenario con dos leyendas, el gran presentador Carlo Conti y la maravillosa Laura Pausini. Imaginaos la imagen. Laura Pausini, un ícono mundial, y a su lado nuestro Can Yaman, derrochando carisma y talento. La prensa italiana se ha deshecho en elogios, dicen que esto es la cumbre de su carrera, su consagración definitiva.
Han dicho literalmente que es su cirbe, su cima. Mientras en Estambul le inventan calabozo, en Roma le dan el micrófono de oro. Es la mejor bofetada con guante blanco que podría haber dado a sus detractores. Y lo bonito es ver lo orgulloso que está él. Ha estado compartiendo todas las noticias de la prensa italiana en su Instagram, una tras otra, feliz, demostrando que el trabajo duro y la bondad siempre ganan al final. Es que no cabe en sí de gozo, y nosotras con él. Porque verle triunfar así, ver cómo le reconocen su valía en un país extranjero que ya le ha adoptado como hijo predilecto, es el mejor regalo que nos podía hacer. Se lo merece todo. Va a ser una noche mágica ese 2026, y ya os digo yo que estaremos todas pegadas a la pantalla, aunque no entendamos ni papa de italiano, solo para verle brillar con ese smoking que seguro le quedará de infarto. Así que mis amores, quedaos con esta lección de vida. Que ladren, que inventen, que mientan. La verdad siempre sale a flote, y el talento no se puede ocultar. Can Yaman ha ganado la batalla contra la prensa amarilla turca, y se prepara para conquistar el escenario más grande de Italia. ¡Qué orgullo tan grande sentimos! Y os voy a decir una cosa más, de corazón a corazón, porque sé que vosotras me entendéis mejor que nadie. ¿Sabéis lo que realmente me emociona de todo esto? Que verle ahí arriba, en ese escenario tan imponente del Ariston, será la respuesta más elegante y contundente a todos esos que intentaron apagar su luz. No hace falta gritar para tener la razón, y Can nos lo ha demostrado con hechos. Ya me lo estoy imaginando, cerrad los ojos conmigo un segundo, por favor. Visualizad ese momento exacto. Se abren las cortinas, suena la orquesta y aparece él bajando esas escaleras míticas de San Remo. Con esa planta que tiene, quizás con un smoking de Dolce y Gabbana que le quede como un guante, sonriendo con esa humildad que no ha perdido ni con toda la fama del mundo. ¡Ay, madre mía! Se va a caer el teatro abajo de los aplausos y nosotras, desde nuestras casas, vamos a estar con el corazón en un puño de la emoción. Y pensad también en su familia, en su madre Guldem. Qué satisfacción tan inmensa debe sentir al ver que su hijo, ese chico educado, estudioso y trabajador que crió, es ahora un embajador mundial que une culturas. Porque al final, chicas, lo que nos enamora de Can no es solo que sea guapísimo, que lo es a rabiar, sino que es un hombre con valores. Un hombre que respeta, que aguanta carros y carretas sin perder la compostura y que siempre, siempre, se levanta más fuerte. Es curioso cómo es la vida, ¿verdad? A veces, lamentablemente, uno no es profeta en su tierra, y tiene que salir fuera para que le valoren como el tesoro que es. Pero mirad, no hay mal que por bien no venga. Si en Turquía no han sabido cuidarlo como se merece, Italia lo ha adoptado como a un hijo pródigo y nosotras, sus fieles seguidoras españolas, estaremos ahí, en primera fila virtual, para apoyarlo incondicionalmente. Así que preparad las palomitas y los pañuelos para las lágrimas de alegría, porque el 2026 va a ser, sin ninguna duda, el año de Can Yaman. Y nosotras vamos a estar aquí para contarlo todo, detalle a detalle. ¡Qué ganas de que llegue ese día!